¿Sabías que hay un auto que en versiones anteriores apareció en una lista de los vehículos más problemáticos del mercado por fallas graves de motor? Y que sin embargo en sus versiones más recientes tiene una ingeniería tan diferente y tan mejorada que hoy compite directamente con los sedanes japoneses que llevan décadas siendo considerados intocables en términos de confiabilidad. Pero que se vende miles de dólares más barato precisamente porque el mercado todavía no ha procesado esa transformación? Esa confusión entre el pasado y el presente de un mismo nombre es exactamente el tipo de error que le cuesta dinero a quien compra sin investigar y que representa una ventaja directa para quien sí lo hace. En Pucci Motors rastreamos ese tipo de oportunidad con datos concretos. Y lo que encontramos no fue un caso aislado sino 5 vehículos que hoy superan en ingeniería real a los referentes más vendidos del mercado pero que se consiguen a precios que no reflejan esa realidad. 5 autos que el mercado descarta por razones que no resisten ningún análisis técnico serio, 5 historiales de ingeniería que desafían directamente la reputación de las marcas que todo el mundo considera inalcanzables. Y una lista que termina con el caso más sorprendente de todos, un vehículo que lleva el mismo nombre que uno de los motores más problemáticos de su generación, pero que por dentro es un auto completamente distinto que el precio del mercado todavía no ha sabido leer correctamente. Abrimos este conteo con un auto que en el mercado de segunda mano genera una reacción casi universal entre quienes no lo conocen bien: demasiado caro de mantener, demasiado complicado, demasiado arriesgado. El Infiniti Q60, en sus versiones de 2014 a 2019, conocido en algunos mercados simplemente como Q60 Coupe o como el sucesor del G37 dependiendo de la región, es un coupé de lujo que carga con el estigma de su etiqueta premium sin que la mayoría de compradores se tome el tiempo de verificar si ese estigma tiene respaldo en la realidad mecánica concreta de estas generaciones específicas. La percepción del mercado sobre este vehículo está construida sobre un malentendido de origen. Infiniti como marca genera automáticamente la asociación con costos de mantenimiento elevados y piezas difíciles de conseguir. Y esa asociación es válida para algunos de sus modelos pero completamente injusta para el Q60 de estos años. La razón es concreta: este vehículo comparte su plataforma y sus componentes mecánicos principales con el Nissan 370Z y con varios modelos de la familia Nissan de alto volumen de producción, lo que significa que sus piezas de repuesto no son exclusivas de una marca de lujo sino componentes ampliamente distribuidos con precios que reflejan ese volumen de producción. El logo de Infiniti en el capó eleva el precio de compra, pero no el costo real de mantenimiento cuando se sabe dónde buscar los componentes correctos. Las versiones más recomendables dentro de este rango son las equipadas con el motor V6 de 3.7 litros de aspiración natural, el bloque VQ37VHR. Una unidad que Nissan desarrolló y perfeccionó durante más de una década en aplicaciones de alto rendimiento antes de que llegara a estas versiones del Q60. Sin turboalimentador en estas variantes, sin sistemas de gestión de cilindros que añadan complejidad mecánica innecesaria. Este motor fue construido con una solidez interna que los propietarios de largo plazo describen consistentemente como una de sus características más destacables. Las versiones con transmisión automática de 7 velocidades son las más extendidas y también las más recomendables en términos de fiabilidad documentada dentro de este rango de años. Los puntos que deben revisarse antes de adquirir cualquier unidad de estas generaciones son manejables pero no deben ignorarse. El sistema de dirección asistida eléctrica puede presentar una sensación de respuesta irregular en unidades con más de 80.000 kilómetros que no recibieron mantenimiento del sistema eléctrico general, algo que un diagnóstico básico puede identificar antes de la compra. Las juntas de válvulas tienden a presentar fugas menores de aceite en unidades con alto kilometraje que deben verificarse visualmente durante la inspección previa. Y el sistema de escape, que en estas versiones incluye componentes de mayor calidad que en vehículos de segmento estándar pero que también tienen un costo de reemplazo más elevado, debe inspeccionarse en busca de corrosión en los puntos de unión antes de cerrar cualquier negociación. En el mercado de segunda mano el Q60 de estas generaciones se encuentra en un rango de $14.000 a $22.000. Un precio que frente a lo que ofrece mecánicamente resulta difícil de justificar por su bajo costo. Coupés de marcas alemanas con prestaciones comparables o inferiores se venden en el mismo mercado entre $25.000 y $38.000. El mantenimiento con piezas compartidas con la plataforma Nissan se resuelve en rangos que sorprenden positivamente a quienes esperaban los costos típicos de un vehículo de lujo.
con servicios completos entre $120 y $200 dependiendo del tipo de intervención. El Q60 de estos años es la opción correcta para quien busca una experiencia de conducción que ningún sedán convencional puede ofrecer, que tiene el criterio para separar la imagen de marca de la ingeniería real, y que entiende que el verdadero lujo no es pagar más sino obtener más por lo que se paga. Es también el vehículo ideal para quien quiere algo que se distinga en cualquier estacionamiento sin que esa distinción se traduzca en una factura de taller que no tiene fin. El cuarto lugar de este conteo lo ocupa un compacto europeo que en los mercados donde tuvo presencia significativa generó una base de seguidores leales y al mismo tiempo una reputación de fragilidad que en la mayoría de los casos no sobrevive un análisis honesto de qué versiones específicas la originaron y cuáles no tienen absolutamente nada que ver con ella. El Renault Clio, en sus versiones de 2013 a 2019, conocido en algunos mercados como Clio 4 o simplemente Clio dependiendo de la generación y la región, es un compacto que el mercado masivo descarta con demasiada rapidez basándose en experiencias de otras versiones o de otras épocas. Y esa generalización apresurada es exactamente la razón por la que hoy se consigue a precios que no reflejan lo que sus mejores variantes realmente ofrecen. El estigma que carga el Clio en el mercado usado proviene principalmente de las versiones equipadas con transmisión automática de doble embrague de generaciones tempranas y de algunos motores turboalimentados de pequeña cilindrada que presentaron historiales mixtos en condiciones de uso intensivo. Esos problemas existen, están documentados, y tienen toda la razón de generar precaución en un comprador informado. Pero la clave está en que no describen al modelo completo sino a versiones específicas que conviven en el mercado con otras que cuentan una historia completamente diferente. Y separar unas de otras es lo que convierte una compra arriesgada en una de las mejores decisiones del segmento compacto. Las versiones que pertenecen a esta lista son las equipadas con el motor de 1.6 litros de aspiración natural, el bloque K4M en su versión más extendida, combinado con transmisión manual de 5 o 6 velocidades. Este motor es el mismo bloque que mencionamos en un video anterior al hablar del Renault Megane. Una unidad con más de 2 décadas de desarrollo acumulado que llegó a estas generaciones del Clio en su punto de mayor madurez mecánica, sin turboalimentador generando presión y calor adicional sobre los componentes internos, con una arquitectura que cualquier mecánico con experiencia en vehículos europeos puede intervenir sin herramientas exclusivas, y con un historial de desgaste interno lento y predecible que los propietarios de largo plazo confirman de forma consistente. Es como un corredor de maratón que no intenta ganar en el primer kilómetro sino que administra su energía para llegar al final sin desmoronarse. Y esa administración inteligente del esfuerzo es exactamente lo que hace durar a un motor. Los puntos que requieren atención antes de adquirir cualquier unidad de estas generaciones son concretos y no deben pasarse por alto. El sistema de dirección asistida eléctrica tiene un historial de fallos en unidades que superaron los 90.000 kilómetros sin mantenimiento del sistema eléctrico general, presentándose como pérdidas de asistencia intermitentes que pueden sorprender al conductor en maniobras de baja velocidad. El módulo de control del tablero en algunas versiones tiende a presentar lecturas incorrectas de temperatura de combustible en unidades con más de 100.000 kilómetros. Algo que un diagnóstico básico puede identificar y que en la mayoría de los casos se resuelve con una actualización de software sin necesidad de reemplazar ningún componente físico. Y los bujes de suspensión delantera se desgastan con uso urbano intensivo más rápido de lo esperado. Así que una revisión completa de la suspensión durante la inspección previa a la compra es un paso que no debe saltarse en ninguna unidad que supere los 80.000 kilómetros. El argumento financiero del Clio de estas generaciones con motor de aspiración natural y transmisión manual es uno de los más sólidos del segmento compacto en el mercado de segunda mano. Estas unidades se encuentran en un rango de $7.000 a $13.000 dependiendo del año, el equipamiento y el kilometraje. Mientras que compactos de marcas con mejor posicionamiento de imagen pero mecánica comparable se venden en el mismo mercado entre $14.000 y $20.000 en condiciones equivalentes. Un servicio completo de mantenimiento en las versiones con motor K4M se resuelve entre $75 y $125. Y las piezas de repuesto están disponibles a precios que reflejan el volumen de producción global de este motor sin las sorpresas que otras marcas europeas suelen generar en sus catálogos de componentes. El Clio de estos años con la motorización correcta es la opción ideal para quien necesita un compacto ágil con personalidad europea para uso urbano e interurbano diario. Para quien busca una experiencia de conducción que los compactos japoneses de precio similar no ofrecen. Y para quien tiene la información suficiente para elegir la versión correcta dentro de una gama donde no todas las opciones son iguales.
La diferencia entre una compra inteligente y una decepcionante en este modelo se reduce a 3 decisiones: el año correcto, el motor correcto y la transmisión correcta. Con esas 3 variables alineadas, el Clio de estas generaciones es un vehículo que compite con rivales que cuestan considerablemente más y que en términos de experiencia de uso cotidiano los iguala o los supera sin dificultad. El tercer lugar de este conteo le corresponde a un vehículo que en los mercados donde tiene presencia genera una lealtad de propietario que pocas marcas logran construir, pero que en los mercados donde su nombre es menos conocido enfrenta un rechazo inmediato basado exclusivamente en el desconocimiento. El Skoda Octavia, en sus versiones de 2015 a 2020, es un sedán familiar de 5 puertas según la variante, que comparte su plataforma, sus motores y buena parte de su ingeniería con el Volkswagen Golf y el Volkswagen Jetta de su misma generación, pero que llega al mercado de segunda mano a precios que en muchos casos están entre $3.000 y $6.000 por debajo de sus equivalentes con logo de Volkswagen. La razón de esa diferencia no es mecánica. Es puramente de imagen, y esa imagen tiene un costo que paga el comprador que no investiga. El estigma que enfrenta el Octavia en mercados donde Skoda no tiene una presencia consolidada es el de ser percibida como una marca de segunda categoría dentro del grupo Volkswagen, una especie de versión reducida o simplificada de lo que ofrecen las marcas más reconocidas del mismo conglomerado. Esa percepción es incorrecta en términos de ingeniería y está bien documentada como incorrecta. Skoda no recibe los componentes descartados del grupo, recibe exactamente la misma plataforma MQB que usa el Golf de su generación, con los mismos estándares de manufactura y con una filosofía de ensamble que en múltiples evaluaciones independientes ha producido resultados de calidad constructiva iguales o superiores a los de sus hermanos de marca más costosos. Las versiones más recomendables dentro de este rango son las equipadas con el motor de 1.6 litros de aspiración natural en su versión de inyección multipunto, una unidad sin turboalimentador que dentro de la familia de motores del grupo Volkswagen tiene uno de los historiales de fiabilidad más limpios disponibles, para quienes buscan mayor rendimiento sin sacrificar demasiada fiabilidad. Las versiones con el motor 1.4 TSI de baja presión de sobrealimentación en las generaciones de 2017 en adelante representan un punto de equilibrio razonable, aunque requieren una atención más estricta a los intervalos de cambio de aceite para mantener ese nivel de fiabilidad a largo plazo. Las transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades son en todos los casos la elección más recomendable sobre las versiones de doble embrague DSG para quienes priorizan la durabilidad sobre la comodidad de conducción. Los puntos que requieren atención antes de adquirir cualquier unidad de estas generaciones son específicos y no deben ignorarse. La bomba de agua en los motores TSI de estas generaciones tiene un historial de fallas prematuras en unidades que no recibieron cambios de refrigerante con la frecuencia recomendada, y su reemplazo preventivo en unidades con más de 80.000 kilómetros es una inversión que puede evitar un problema de sobrecalentamiento con consecuencias más graves. El sistema de frenos electrónico trasero, presente en las versiones mejor equipadas de estos años, requiere una herramienta de diagnóstico específica para retraer los pistones durante el cambio de pastillas, algo que no todos los talleres generales tienen disponible y que debe considerarse al elegir dónde llevar el vehículo a mantenimiento. Y las juntas de la tapa de culata deben inspeccionarse en busca de fugas de aceite menores en unidades con más de 100.000 kilómetros, especialmente en las versiones con motores turboalimentados que operan a temperaturas más elevadas de forma sostenida. En el mercado de segunda mano el Octavia de estas generaciones se encuentra en un rango de $11.000 a $19.000 dependiendo del año, la carrocería y el nivel de equipamiento, mientras que el Volkswagen Golf o el Jetta de especificaciones mecánicas equivalentes se venden entre $15.000 y $25.000 en condiciones similares. Esa brecha representa en muchos casos el costo de 1 o 2 años completos de mantenimiento pagada únicamente por el privilegio de llevar un logo diferente. El mantenimiento del Octavia con las versiones de motor atmosférico se resuelve entre $90 y $150 por servicio completo. Y las piezas de repuesto al compartir plataforma con los modelos Volkswagen de mayor volumen de producción están disponibles con una amplitud y a precios que benefician directamente al propietario. El Octavia de estos años es la elección correcta para quien necesita un vehículo europeo con ingeniería de primer nivel, espacio interior generoso para uso familiar o de trabajo, y un presupuesto que no justifica pagar el sobreprecio de las marcas con mayor reconocimiento de nombre dentro del mismo grupo industrial. Es el vehículo para quien compra con criterio técnico en lugar de criterio social. Y para quien entiende que dos autos construidos en la misma plataforma con los mismos motores no pueden tener calidades mecánicas diferentes por mucho que sus precios lo sugieran.
El segundo lugar de este conteo le pertenece a un vehículo que en los mercados donde tiene presencia genera conversaciones apasionadas y que en los mercados donde su nombre es desconocido genera únicamente una pregunta. ¿Qué es eso? El Seat León, en sus versiones de 2013 a 2020, es un compacto de origen español que forma parte del mismo grupo industrial que Volkswagen y Skoda. Comparte la plataforma MQB con el Golf de su generación y llega al mercado de segunda mano a precios que en la mayoría de los casos están por debajo de cualquiera de sus equivalentes mecánicos con logos más reconocidos. Para quien lo conoce, es una de las compras más inteligentes disponibles en su segmento. Para quien no lo conoce, es una oportunidad que pasa desapercibida todos los días. El rechazo que enfrenta en mercados donde SEAT no tiene distribución consolidada es comprensible pero injustificado desde el punto de vista de la ingeniería. La marca no tiene la historia de presencia global que construyeron Volkswagen o Toyota durante décadas. Y eso se traduce en una desconfianza automática que el comprador promedio aplica sin verificar si tiene respaldo técnico real. No lo tiene. El León de estas generaciones fue ensamblado con los mismos estándares de manufactura que el Golf de su época, utilizando los mismos bloques de motor, las mismas transmisiones y la misma plataforma de suspensión, con la diferencia de que su precio en el mercado secundario refleja el desconocimiento de su nombre en lugar de reflejar su calidad mecánica real. Las versiones más recomendables dentro de este rango son las equipadas con el motor de 1.2 litros TSI en su variante de baja presión de sobrealimentación para uso urbano moderado, y el motor de 1.6 litros TDI de inyección directa diésel para quienes necesitan mayor autonomía en recorridos largos y tienen acceso a ese combustible. Sin embargo, la opción de mayor fiabilidad documentada dentro de toda la gama para quienes priorizan la durabilidad sobre el rendimiento o la eficiencia es el motor de 1.4 litros TSI en sus versiones de 2016 en adelante, cuando SEAT incorporó mejoras al sistema de lubricación del turboalimentador que resolvieron los puntos de falla que caracterizaron a las versiones anteriores de ese mismo motor en otros modelos del grupo. La transmisión manual de 6 velocidades es en todos los casos la elección más recomendable sobre las versiones DSG para quienes buscan maximizar la longevidad del vehículo. Los puntos críticos que deben verificarse antes de adquirir cualquier unidad de estas generaciones son concretos y no admiten omisiones. El sistema de distribución variable del motor, que en estas generaciones gestiona electrónicamente el momento de apertura y cierre de las válvulas para optimizar el rendimiento, puede presentar comportamientos irregulares en unidades que recibieron aceites de motor fuera de especificación durante su historial de mantenimiento, manifestándose como una respuesta tardía al acelerar que no siempre activa la luz de avería del tablero. El radiador del intercooler en las versiones con motor turboalimentado debe inspeccionarse en busca de pequeñas fisuras en las conexiones de manguera que pueden provocar pérdidas de presión intermitentes difíciles de diagnosticar sin el equipo adecuado. Y el sistema eléctrico de gestión del habitáculo, que en las versiones mejor equipadas de estos años incluye pantallas táctiles y sistemas de conectividad más complejos que los de sus predecesores, debe verificarse en funcionamiento completo durante la prueba de manejo porque su reparación puede ser uno de los gastos menos predecibles en estas unidades. En el mercado de segunda mano el León de estas generaciones se encuentra en un rango de $10,000 a $18,000 dependiendo del año, la motorización y el nivel de equipamiento, mientras que el Volkswagen Golf de especificaciones mecánicas equivalentes se vende entre $14,000 y $24,000 en condiciones similares. Esa diferencia de precio entre dos vehículos construidos sobre la misma plataforma con los mismos motores es el argumento financiero más directo de todo este conteo. Y representa en muchos casos el equivalente a 2 o 3 años de mantenimiento completo que el comprador informado puede ahorrarse desde el primer día. Los servicios de mantenimiento de León con motores de la familia TSI se resuelven entre $90 y $160 por intervención completa. Y las piezas de repuesto al compartir especificaciones con los modelos Volkswagen de mayor volumen están disponibles con una amplitud que beneficia directamente al propietario en términos de precio y disponibilidad inmediata. El Seat León de estos años es la elección correcta para quien busca un compacto europeo con diseño distintivo, dinámica de conducción por encima del promedio de su segmento y una ingeniería respaldada por uno de los grupos industriales más grandes del mundo, sin pagar el sobreprecio que ese mismo grupo cobra cuando pone un logo más conocido en el capó. Es el vehículo para el conductor que investiga antes de comprar, que entiende que el valor real de un auto no está en su nombre sino en lo que tiene debajo, y que prefiere llegar al mismo destino mecánico por un camino financiero más inteligente.
El primer lugar de este conteo le pertenece a un vehículo que protagoniza uno de los casos de rehabilitación de ingeniería más documentados y menos reconocidos de la industria automotriz moderna. El Kia Optima, en sus versiones de 2016 a 2020, conocido en algunos mercados como Kia K5 dependiendo de la región, es el mismo nombre que en videos anteriores de Pucci Motors apareció asociado a problemas graves de motor, y esa es exactamente la razón por la que merece el primer lugar de esta lista. Porque Kia tomó uno de los historiales de fallas más documentados de su historia reciente, identificó cada punto de falla con precisión quirúrgica y construyó una generación completamente nueva que no solo corrigió esos problemas sino que produjo un sedán cuya ingeniería en estas versiones específicas compite directamente con los referentes más consolidados del segmento. El mercado no ha procesado todavía esa transformación, y esa demora en el reconocimiento es la oportunidad concreta que este video existe para señalar. Cuando alguien busca un Kia Optima en el mercado de segunda mano, el primer resultado que encuentra en cualquier foro o grupo de discusión son advertencias sobre los motores Z2 de las generaciones anteriores. Advertencias completamente válidas para esas versiones pero que no tienen ninguna aplicación técnica sobre los motores que Kia instaló en el Optima a partir de 2016. El comprador promedio no hace esa distinción, ve el nombre Optima, recuerda las advertencias y descarta el vehículo. El resultado es un sedán de ingeniería renovada que se vende a precios que no reflejan en absoluto lo que ofrece mecánicamente. Las versiones más recomendables dentro de este rango son las equipadas con el motor de 4 cilindros de 2.4 litros de aspiración natural. El bloque G4KJ que Kia desarrolló como respuesta directa a los problemas documentados de las generaciones anteriores, incorporando mejoras sustanciales en el proceso de maquinado interno de los cilindros, en el sistema de lubricación de los componentes de fricción y en los materiales de los anillos de pistón que fueron el punto de falla central del motor. Z2. Este no es un motor parcheado, es un motor rediseñado desde sus componentes críticos con el historial de fallas anterior como guía de ingeniería. Las versiones con transmisión automática de 6 velocidades que acompañan a esta motorización son igualmente destacables, con una caja que en estas generaciones del Optima tiene un historial de fiabilidad que contrasta radicalmente con las transmisiones problemáticas de años anteriores. Los puntos que deben verificarse antes de adquirir cualquier unidad de estas generaciones son manejables y en su mayoría preventivos. El consumo de aceite debe monitorearse durante las primeras semanas de uso verificando el nivel entre cambios, porque aunque el motor G4KJ resolvió el problema estructural de las generaciones anteriores, cualquier unidad con más de 100.000 kilómetros y un historial de mantenimiento irregular puede presentar un consumo moderado que debe rastrearse antes de que derive en algo mayor. El sistema de refrigeración debe inspeccionarse en busca de depósitos de sarro en el radiador en unidades que no recibieron cambios de líquido refrigerante con la frecuencia recomendada, algo que en climas con temperaturas extremas puede acelerar la corrosión interna de los conductos de aluminio. Y los sensores de posición del árbol de levas deben verificarse con un escáner de diagnóstico básico en unidades con alto kilometraje, porque su deterioro puede provocar un arranque irregular que no siempre activa la luz de avería de forma inmediata pero que indica una intervención preventiva necesaria. En el mercado de segunda mano el Optima de estas generaciones se encuentra en un rango de $12.000 a $20.000 dependiendo del año, el equipamiento y el kilometraje, mientras que sedanes japoneses de segmento equivalente con ingeniería comparable se venden entre $17.000 y $26.000 en condiciones similares. Esa brecha de precio existe exclusivamente porque el mercado todavía está aplicando la reputación de una generación anterior a un vehículo que comparte el nombre pero no los problemas. Y esa confusión tiene una fecha de vencimiento, a medida que más propietarios de estas versiones específicas documentan sus experiencias positivas. El precio va a ajustarse hacia arriba y la ventana de compra inteligente se va a cerrar. El mantenimiento de estas versiones del Optima se resuelve entre $90 y $160 por servicio completo, con piezas de repuesto disponibles a precios competitivos gracias al volumen de producción global del grupo Hyundai Kia en estas generaciones. El Kia Optima de 2016 a 2020 es la elección correcta para quien necesita un sedán mediano con presencia visual real, habitáculo generoso y una ingeniería que en estas versiones específicas no tiene nada que envidiarle a los referentes del segmento, pero que se vende a un precio que todavía refleja los errores de una generación que ya no existe. Es el vehículo para el comprador que investiga con precisión, que no toma decisiones basadas en el nombre sino en los datos del año y el motor específico que está adquiriendo, y que entiende que la reputación de un modelo en el pasado y la calidad de una versión específica en el presente son dos conversaciones completamente diferentes.
En Pucci Motors no seguimos reputaciones, seguimos datos. Y los datos de estas versiones del Optima cuentan una historia que el precio actual del mercado todavía no ha terminado de leer. Esa diferencia entre lo que el mercado cree y lo que la ingeniería demuestra es exactamente el tipo de oportunidad que este canal existe para mostrarte antes de que desaparezca.